Muy bien, a ver, ya están presentes de acuerdo a esto Núñez, Méndez, Sandoval, Chávez, Comahualca, Canal, Guari y Camacho. Bueno, ante todo, y pidiendo disculpas, ya su profesora tuvo un inconveniente en horas de la mañana, de tal forma que no pudo ingresar a clase. Bien, esta semana corresponde el tema de reacciones químicas y reacciones nucleares, o también denominado estequiometría 3. ¿Sí? Y entonces empezamos con la definición de una reacción química. Bien, una reacción química es el fenómeno en particular que sucede, ¿ya? Ese fenómeno, pues nosotros debemos de comprobarlo, ¿no? Entonces, la naturaleza tiene una serie de procesos, todos nosotros lo tomamos como proceso natural y eso es completamente cierto, ¿ya? Pero nosotros en la gran mayoría de casos no sabemos distinguir, no sabemos reconocerlo, ¿no? Y bueno, pues es en base a lo que se llama una ecuación química que podemos plasmar. A ver, vamos a ver cómo es el puntero, ¿ya? Puntero láser, ya. El hidrógeno se combina con el nitrógeno para formar amoníaco, NH3. Esto dice la ecuación, ¿no? Yo mezclo el gas hidrógeno con el gas nitrógeno, y como resultado, bajo ciertas condiciones, me sale gas amoníaco, ¿ya? Nitrógeno e hidrógeno, como ustedes saben, son reactantes, en este caso amoníaco va a ser producto. Es decir, que los enlaces para formar amoníaco salen de la ruptura previa de los enlaces del nitrógeno y del hidrógeno. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, acá tenemos otra ecuación química, ¿no? El dibujito intenta ver, si ustedes agudizan la vista, pueden ver ya un recipiente de vidrio con agua, pero hay algo que está explotando en la superficie. Ese algo que está explotando en la superficie es el metal potasio que aparece en la ecuación anterior. ¿Qué es lo que dice la ecuación? El potasio reacciona con el agua para formar hidróxido potasio y gas hidrógeno. Entonces, eso es lo que va a formar hidróxido potasio y gas hidrógeno. Pero el gas hidrógeno es bastante inflamable, de tal manera que al contacto con el aire, ¿ya? Al contacto con el aire, se prende y se va a formar agua. Recuerden que el hidrógeno, cuando se combina con el oxígeno, el resultado de este proceso se va a llamar agua. ¿Ya? Bien, el valor 2, 1, el valor 2 delante de potasio, el número 2 delante de agua, el número 2 delante de hidróxido de potasio y el número 1 delante de hidrógeno se van a llamar ahora coeficientes estequiométricos. ¿Por qué coeficientes estequiométricos? Porque con ellos se verifica la famosa ley de la conservación de la materia. ¿Ya? El AS como subíndice, la L, la AC, etcétera, van a ser estados de oxidación, en este caso estado de oxidación gaseoso. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, entonces la reacción dice que el potasio al contacto con el agua produce gas hidrógeno y por la cantidad de calor que se libera, fija. ¿Sí? Muy bien, las reacciones químicas en su sentido básico se clasifican de diferentes formas. Una manera de clasificar es la llamada secundaria. Las reacciones de adición, combinación y síntesis o síntesis significa que una cantidad se una, se junte, se combine con el oxígeno para formar agua. ¿Ya? Eso fue llamado síntesis de Lavoisier en nombre a su descubridor, ¿no? Antonio Lavoisier, como ustedes conocen, ¿ya? Uno de los pilares de la química. ¿Sí? Pero también está, ¿no?, la segunda parte, ¿no?, el llamado proceso Haber, ¿no? El proceso Haber es un proceso que
se diseñó con el espíritu de acabar con el hambre del mundo, ¿ya? Entonces, este señor Haber, junto con este señor Bosch, crearon un proceso donde se produce amoníaco. El amoníaco es la base de la agricultura. El amoníaco es aquella sustancia que que las plantas necesitan procesar para formar lo que nosotros nos interesa de las plantas. Eso que nos interesa se llama alimento, ¿ya? Entonces, nitrógeno más hidrógeno me da amoníaco y ese amoníaco finalmente viene a ser mi alimento. Claro, que no amoníaco como tal, ¿no? Sino amoníaco bajo la forma de proteínas, bajo la forma de aminoácidos. Ese es el amoníaco que finalmente viene a ser mi alimento. Continúo. Reacciones de descomposición, ¿no? En una reacción de descomposición, un compuesto AB se separa en su componente A y en su componente B. Es el caso del clorato de potasio, que bajo el efecto del calor y un catalizador produce gas oxígeno y cloruro de potasio, ¿ya? ¿Sí? El caso también del agua. El agua, a través de la corriente eléctrica, puede generar hidrógeno y oxígeno, ¿ya? A ver, un ratito. Muy bien, entonces, luego del comercial continúo, ¿ya? Avanzamos. Según el comportamiento de los reactivos, sí, pero a su vez ahora reacción de sustitución o desplazamiento simple. Ven la fórmula de rojo, B y C están juntos. Ahora A ha reemplazado a B, lo ha desplazado y B está ahí como tal, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? El ejemplo es el caso del sodio, que reemplaza al hidrógeno, desplaza al hidrógeno para formar hidróxido de sodio, ¿correcto? ¿Ya? El caso del clásico, ¿no? Probablemente ustedes hayan visto esto en más de una oportunidad. El zinc con el sulfato de zinc, ¿correcto? Y para generar sulfato de cobre más cobre. A ver, esto pudiera decirse de la siguiente manera, ¿no? A ver, vamos a ver. El zinc acá está solito y acá el zinc se ha combinado con el sulfato. Acá el cobre está unido con el SO4 y acá el cobre está solo, triste y desamparado. ¿Sí? ¿Qué ocurre? El zinc ha desplazado al cobre de sus compuestos. Por eso se llama reacción de desplazamiento simple. Un elemento, un átomo, desplaza al otro del compuesto inicial que estaba formando. ¿Ya? Fin. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguna pregunta a ver, se supone que tengo acá 16 personas, ¿no? Puedo ver acá los nombres de Velázquez Cántaro, Canal Romero, Guari Araujo, Camacho Cabrera. ¿Alguna pregunta? Núñez Mezcúa, Méndez, Sandoval, Chávez Vera. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí, gracias, señor Rodrigo. Entonces, regreso a la clase, ¿ya? Muy bien, entonces estábamos acá, ¿no? ¿Ya? El zinc ocupa el lugar que tenía el cobre y lo desplaza, ¿ya? Esa es una reacción de desplazamiento simple, ¿sí? Reacciones de doble desplazamiento. En una reacción de doble desplazamiento, miren que tengo AB juntos y tengo a CD juntos. Pero en el producto A se une con B, no, A se une con D y B se une con C, ¿no? Entre comillas, ha habido un intercambio de compañeros, componentes, iones, cationes, elementos, como ustedes quieran decir, ¿ya? Va a haber ese intercambio. Ese intercambio se llama doble desplazamiento, ¿no? En química le llamamos doble desplazamiento, ¿ya? Es el caso del primer compuesto, ¿no? El primer compuesto es el nitrato de plata.
El nitrato de plata reacciona con el ácido clorhídrico, ahí está. Nitrato de plata lo reconocen bien acá. Ácido clorhídrico está acá. Entonces, como el nitrato se va a unir con el hidrógeno, la plata se va a unir con el cloruro, esto, y lo que queda será el ácido y unirlo con el plomo. Puedo decir que el sodio se une con el nitrato. ¿Sí? Y entonces exactamente coincide, ¿no? ¿Ya? Entre uno y otro. Involucrado, ¿no? Esto me da dos clasificaciones. La reacción exotérmica, que es esto de acá. Recuerden que exo es libera energía. Y la reacción endotérmica, ¿correcto? ¿Ya? La reacción exotérmica es cuando, por ejemplo, se quema algún combustible, en este caso el metano, libera gran cantidad de calor. Ahora, las formas de escribir, pues son varias. La primera es colocar calor en la parte derecha. La segunda es colocar una unidad de calor como es kilojoules por mol. Y la tercera es colocar la variación de la entalpía. Delta H es entalpía. Delta H es variación de calor como menos 803. ¿Por qué menos 803? El signo menos nos dice que está liberando 803. ¿Ya? Está dejando escapar 803. Así como hay las exotérmicas, también hay las endotérmicas. ¿Sí? En las endotérmicas yo tengo que darle calor al sistema. El sistema necesita calor, necesita energía. Eso significa endo. Endo significa hacia adentro. Y entonces, si yo quiero descomponer una sustancia llamada óxido de mercurio, necesito calentarlo. Si lo caliento, le doy calor, entonces se separa el mercurio del oxígeno, ¿no? Se va a separar el mercurio del oxígeno, ¿ya? ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo bien? Tengo yo la forma de expresar una reacción de tipo. La primera pone calor al lado izquierdo con signo más. La segunda pone más 181,6 kilojoules por mol, ¿no? Y la tercera lo pone a la derecha, pero como delta H. En este caso, delta H lleva el signo positivo, ¿no? El signo positivo se interpreta como que necesita ganar, el más es ganar 181 kilojoules por mol. ¿Ya? La imagen intenta decirlo, ¿no? Se está calentando, se le está suministrando energía calorífica. Hay también una clasificación que habla de reacciones reversibles y de reacciones irreversibles, ¿no? En una reacción reversible, pues el producto regresa a reactantes y de reactantes vuelve a hacerse productos, ¿no? En una reacción irreversible, ¿ya? La flecha va en una sola dirección, en un solo sentido. ¿Sí? Metano más oxígeno, CO2 más agua, carbonato de calcio me da CO2 más óxido de calcio, zinc cloruro más ácido, zinc más ácido clorhídrico me da cloruro de zinc más gas hidrógeno, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo distingo yo que es irreversible? Porque la flecha va en un solo sentido, ¿eh? En un solo sentido, ¿ya? Las reacciones reversibles son justo lo opuesto, ¿no? Nitrógeno se combina con hidrógeno para formar amoníaco, es reversible. ¿Cómo se interpreta que el amoníaco se convierte, se descompone en nitrógeno más hidrógeno? El N2 el NO2, que es de un color pardo, se descompone en N2O4, que es un gas incoloro. ¿Sí? ¿Ya? El yodo molecular, el yodo molecular con el hidrógeno forma yoduro hidrógeno. A ver, un ratito.
Muy bien, a ver, continuamos, ¿ya? Reacciones redox, ¿no? Se llama reacciones redox aquellas reacciones donde hay una modificación o un cambio en el estado de oxidación. Se puede ver en la ecuación, en la primera ecuación, que el nitrógeno tiene estado de oxidación cero, es una molécula, el hidrógeno tiene estado de oxidación cero, es otra molécula, pero cuando forman amoníaco, el nitrógeno del amoníaco es -3, el hidrógeno del amoníaco es +1, entonces, al haber habido un cambio en el estado de oxidación, decimos que es una reacción de tipo redox. ¿Ya? El zinc reacciona con el ácido clorhídrico, acá está ácido clorhídrico, para formar el cloruro de zinc más hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Zinc metálico, 0, el zinc combinado es +2. El hidrógeno combinado es +1, el hidrógeno como molécula es 0. Bien, en una reacción de óxido-reducción va a ocurrir que un elemento se oxida y el otro elemento se reduce. Entonces, puedo ver acá magnesio metálico más ácido clorhídrico forma dicloruro de magnesio más hidrógeno. ¿Ya? Puedo ver que el hidrógeno de +1 cambia a hidrógeno molecular y que el magnesio, que era 0 acá, se convierte en magnesio +2. Significa que ha perdido 2 electrones. ¿Ya? En una ecuación química, lo que está acá con signo negativo cambia de signo, ¿no? Al cambiar de lugar. Bien, entonces yo voy a tener el comportamiento de cada uno. El magnesio es el agente reductor, ya que él se oxida. Y el ácido clorhídrico es el agente oxidante, ya que él se reduce. La forma oxidada, en este caso el magnesio +2, y la forma reducida, en este caso el hidrógeno 0. ¿Ya? Es una reacción de desplazamiento simple. El magnesio desaloja al hidrógeno y ocupa su espacio. ¿Ya? Bien, así como hay reacciones redox, también hay reacciones que no son redox. Bueno, ¿ya? Entonces tengo acá que el hidróxido de sodio, molécula que ustedes conocen, compuesto que ustedes conocen, reacciona con el ácido clorhídrico para formar cloruro de sodio, sal y agua. El nitrato de plata reacciona con el ácido, con el cloruro de sodio, ¿sí? Para formar cloruro de plata más nitrato de sodio. ¿Ya? Entonces, miren acá tengo nitrato de plata, ¿sí? Acá tengo cloruro de sodio, ¿sí? Como doble, un doble desplazamiento y desplazamiento doble normalmente no es redox, ¿ya? Entonces lo que voy a tener yo es como producto plata, la plata acá es +1, en el reactante también, el nitrógeno acá es +5, en el producto también, el oxígeno -2, en el producto también. El sistema es no redox. Bien, si voy a escribir ecuaciones químicas, tengo que escribir la ecuación química correctamente. ¿Qué significa eso? Que la ecuación química debe de escribirse de preferencia balanceada. Balanceada. ¿No? Entonces, ¿qué tengo yo? Algunos procedimientos llamados métodos para balancear ecuaciones. ¿No? Tengo, por ejemplo, el caso del amoníaco. ¿Ya? Entonces veamos acá si me sale la letra. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Tengo acá el gas nitrógeno. ¿Dónde está? Un ratito. Tengo acá el gas nitrógeno.
más el amoníaco, más el hidrógeno. Va a formar amoníaco. O sea, va a formar el NH3, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, simplemente se combinó. Pero, para que la ecuación esté perfectamente bien escrita, se dice que un hidrógeno se combina con 3 hidrógenos, ¿no? Para formar amoníaco. ¿Ya? 2 unidades de amoníaco, 2 moles de amoníaco. Va a formar cloruro de calcio. Cloruro de calcio, voy a formar esta acá, más agua. ¿Ya? Pero también se dan reacciones orgánicas, ¿no? Es el caso de la reacción de combustión. Hablamos ahora de combustión. Existen 2 tipos de combustión: la combustión completa y la combustión incompleta. La combustión completa ocurre cuando se forma, así como en el ejemplo, CO2 y agua. ¿Ya? La combustión incompleta es aquella que ocurre cuando se forma monóxido de carbono, CO, hollín y agua. Bueno, ¿cómo se balancea? Miren, acá es un subíndice. El subíndice 3 dice que divido por 2, y tengo acá el coeficiente del agua, 3 unidades. Sin embargo, me doy cuenta de que tengo 4 átomos de oxígeno más 3 átomos de oxígeno, son 7,5 moléculas de oxígeno, ¿sí? Y no se puede dar una ecuación con o indicando media molécula. ¿Listo? Muy bien, entonces para evitar ese tipo de inconvenientes del 7 medios se multiplica todo por 2. 2 etano, 7 oxígenos, 2 CO2 y 6 de agua. ¿Ya? ¿Sí? Pero existe un método un poquito más exigente. Algunos alumnos se asustan cuando ven este tipo de métodos, ¿ya? Pero es el método del ion electrón, ¿correcto? ¿Ya? Resulta que yo puedo tener esta sustancia llamada sulfuro de hidrógeno, me van a dar la ecuación así. ¿Ya? Tengo el sulfuro de hidrógeno y voy a hacerlo combinar con el ácido nítrico. ¿Qué es lo que va a salir, no? Eh, si se combina con el ácido nítrico, el sulfuro de hidrógeno, se va a producir azufre, NO, como uno de los tantos, se va a producir NO, ya que hay nitrógeno en el medio, y también se va a producir agua, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo balanceo esto? Nuevamente viene en auxilio, ¿no?, los trazos con las matemáticas. A la izquierda el azufre es a la izquierda el azufre es -2, acá está. Y a la derecha el azufre resulta ser 0. ¿Qué significa eso? Que el azufre se ha oxidado. El nitrógeno acá es 5 y acá resulta ser nitrógeno 5. Bien. Entonces, ¿dónde está oxidación? ¿Dónde está reducción? ¿Dónde lo busco? Lo vas a buscar en los signos.
El nitrógeno, a ver, bien, en esta expresión, reitero, ¿no? Los números van a salir mitad de una molécula, ya como aparece acá en el 7 medio, y mitad de la molécula es algo que no se puede tolerar, ¿no? En la estructura del sulfuro de hidrógeno, ¿listo? Con el ácido nítrico, luego de que tú ves que acá se liberan 2 electrones y acá se liberan 3 electrones, resulta que no están compatibilizando, ¿no? Entonces a todos se le multiplica por 3 y en forma absoluta, ¿ya? De tal manera de que queda 3 azufres, acá está, 2 nitrógenos 5, 2 nitrógenos más 2 y un azufre, ¿no? Llamado también azufre elemental, ¿correcto? Ya. Entonces se entrega la ecuación balanceada y esta dice que el sulfuro de hidrógeno, no, en este caso el ácido sulfhídrico reacciona con el hidróxido, con el ácido nítrico para formar azufre, NO y vapor de agua. ¿Cuál es la importancia? Que de esa manera yo puedo darme cuenta cuál es el papel fundamental de cada sustancia, ¿no? El sulfuro de hidrógeno es el agente reductor y el ácido nítrico es el agente oxidante, ¿sí? Bien, acá hay otro método, vayan revisándolo un ratito. Muy bien, continuamos, ¿ya? Gracias por la paciencia. ¿Bien? Bueno, entonces yo tengo acá, el día de hoy, me sorprendió el tener que hacer el reemplazo, no tengo mi tableta, creo se llama, tableta gráfica, por eso estoy limitado por el mouse, ¿ya? Bueno, dice la ecuación química que el zinc reacciona con el ácido nítrico para formar nitrato de zinc más NO2 más agua. ¿Listo? Muy bien. Puedo ver que el zinc metal cambia a zinc más 2. Y puedo ver que el nitrógeno 5 cambia a nitrógeno 4. ¿Ya? Entonces, ante esas evidencias, tengo que plantear lo siguiente. Que el zinc se convierte en zinc metálico más 2 electrones. ¿Qué ocurre en este caso? Esto es una oxidación. ¿Ya? Y se da el caso de que el ion nitrato, que es el que está acá, el NO3,
A ver, se combina con dos hidrógenos ácidos o dos protones, ¿ya? Para formar NO2 y dos moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, acá, si bien es cierto, parece un enmarañado, ¿ya? Ese enmarañado en realidad es una secuencia muy bonita de pasos que te permiten a mí hacer el seguimiento, ¿ya? ¿Ven? Entonces, simple y llanamente, ¿ya? Eh, dice dos hidrógenos más cuatro nitratos más un electrón se convierten en dos NO2. Pero como en la etapa anterior se requieren dos electrones, en esta etapa hay solamente, solamente un electrón, todo se multiplica por dos. ¿Sí? De tal manera que ya no son dos hidrógenos, sino son cuatro hidrógenos más zinc, dos nitratos, me da el NO2 más zinc más 2 de agua. Y bueno, finalmente queda la ecuación así, ¿no? El zinc más el ácido nítrico se convierte en nitrato de zinc. ¿Listo? Zinc más 4 moles de ácido nítrico van a formar nitrato de zinc más dióxido de nitrógeno, 2 unidades, más agua, 1 unidad. Entonces, el conjunto de pasos para balancear ecuaciones de este tipo es relativamente sencillo, ¿ya? Pero las oxidaciones son exclusividad de la materia inorgánica y la respuesta es no. La materia orgánica también sufre reacciones de oxidación, reacciones de reducción. Claro que a veces no se enfatiza. Eh, Como puse un ejemplo el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros logramos cuando tomamos licor, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de ustedes probablemente no haya tomado licor, la respuesta es placer. Hay una sensación de relajo, de placer, en fin, etcétera, lo cual implica que ya sea en los alimentos o en las bebidas que consumimos, deben haber componentes que se van a oxidar, ¿ya? Y entonces uno de esos componentes, llamados cofactores, es el famoso NAT. ¿Listo? El NAT, pues, gana dos electrones. El NAT gana dos electrones con hidrógeno y se forma NADH. ¿Sí? Puede estar bajo la forma de NADH o NADH más H. ¿Sí? Se ha resaltado de amarillo acá en el NAT la posición que ocupa, en este caso, ese grupo hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ribose ADP, no se preocupe, ya es parte del opuesto, es una molécula bastante grande, casi una monstruosidad. Particularmente no quiero que se me asuste, ¿no? ¿Ya? Miren, sin embargo, lo que está resaltado de amarillo. En el NAD más solamente hay un hidrógeno. En el NADH ahora hay dos hidrógenos. ¿Ya? Entonces, dice al lado derecho de rojo, en todo proceso de reducción se ganan electrones, sí. En todo proceso de reducción se ganan electrones. Mientras que sucede lo opuesto con los procesos de oxidación. En todo proceso de oxidación se ceden o se pierden electrones.
se ceden o se pierden los electrones. ¿Sí? No sé si habría alguna pregunta, ¿ya? En esta parte que es, entre comillas, relativamente nueva, pero la química no puede de ninguna manera excluirse de los avances de la ciencia. La química y la biología están muy unidos, ¿no? Sin embargo, a veces los docentes no hacen énfasis en rescatar esta unión, ¿no? Ya, bueno, voy a avanzar. Muy bien. Una de las costumbres, una de las peores costumbres que tienen los seres humanos es que les encanta tomar licor, ¿no? ¿Ya? Eh, si se ponen a tomar licor, dependiendo la cantidad, van a pasar por etapas muy especiales de conducta. Pero bueno, una vez que el alcohol o etanol está en mi cuerpo lo va a metabolizar, ¿no? Todos ustedes saben que tenemos un órgano que es el encargado de la metabolización de todo tipo de sustancias que entran a nuestro cuerpo, ¿no? Ese órgano se llama hígado, ¿sí? Sí. Entonces, en el hígado, el etanol se pone en contacto con NAD+, y el etanol se oxida a etanal. Y miren acá que el NAD+ se convierte en NADH. El etanal, molécula de 2 carbonos, ¿sí?, se va a oxidar a ácido etanoico. Muy bien, entonces tenemos acá, el etanol es una molécula que contiene mayor cantidad de hidrógenos que el etanal. Y el etanal, a su vez, es una molécula que contiene menos cantidad de oxígenos, ojo, que el ácido etanoico, ¿ya? Miren cómo cambio la explicación y la adecuo al ejemplo, ¿no? Entre etanol y etanal, la molécula más reducida, el etanol. ¿Sí? Ahora, lo que dice ahí, en el proceso mostrado el etanol reacciona con el NAD positivo formando etanol y NADH. ¿Sí? Entonces dice acá, lo que está en la tabla lo dice acá, ¿no? El etanal reacciona con NADH eliminando o, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya. Bien, ¿qué son las reacciones nucleares, no? Las reacciones nucleares nosotros lo identificamos principalmente con las bombas atómicas, sin reparar que la estrella más cercana a nosotros, llamado el Sol, fue llamado durante varias décadas Dios Sol, ¿no? ¿Sí? ¿En qué se diferencia una reacción nuclear de una reacción química ordinaria, ¿no? En una reacción nuclear, la primera diferencia es que ocurre a nivel del núcleo, ¿ya? Mientras que la reacción química ocurre en la envoltura electrónica, no ocurre jamás en el núcleo, ¿ya? En las reacciones nucleares un elemento puede ser convertido en otro elemento. Y finalmente dice, se absorben o liberan enormes cantidades de energía en una reacción nuclear. En una reacción química ordinaria se libera una pequeña cantidad de energía, ¿no? Comparado con la anterior, por supuesto. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, pero tratamos de recordar o tratemos de recordar qué es una radiación alfa, una partícula alfa, una radiación beta.
Muy bien, entonces, ¿qué es radiación alfa? Se llama núcleo de helio. ¿Qué es un núcleo de helio? Un núcleo de helio es lo siguiente, ¿ya? Este es un núcleo de helio. Helio, He. Bien, entonces, oh, un ratito, acá se me chispoteó. La radiación gamma, ya, no se, a la radiación gamma no se le puede aplicar el término partícula, porque la radiación gamma es energía, es una altísima cantidad de energía, nosotros no podemos sobrevivir frente a tanta energía. Y la radiación beta, que es la última, es una radiación, es una descomposición del núcleo, ¿ya? Generando una carga negativa de manera correspondiente, ¿ya? Bien, entonces la desintegración de un átomo puede estar acompañada por radiación alfa o radiación beta o emisión denominada ICP, ¿ya? A eso va, ¿bien? Pero veamos acá algunas leyes, ¿no? Dice uranio 238 más alfa, porque esto es alfa, ¿ya? Torio 234. Puedo ver acá que 4 a 234 coincide. ¿Dónde está? Acá. ¿Y qué es lo que coincide? La suma. 4 más 234 me da 238. 90 menos 2 me da 92. ¿No? Bien, partículas beta. ¿Qué son las partículas beta? Bueno, las partículas beta son electrones, ¿no? ¿Ya? Entonces tengo ahí carbono 14 y electrón. Pregunta, ¿qué sale al lado derecho? Entonces me doy cuenta que si yo sumo, acá me sale 14, 14 más 0 sigue siendo 14 y vamos a la parte de abajo, ¿no? Carbono 6, electrón menos 1 y neutrón más 7. ¿Sí? Entonces, el carbono 14 es capaz de convertirse, ya, ahí tengo yo el ejemplo del bario, ¿no? 56 más 0, 56, 135 más 0, 135. ¿Sí? Sin embargo, el movimiento de materia en la naturaleza se conoce como nombre de serie radiactiva, ¿ya? ¿Qué es una serie radiactiva? Es algunos le llaman decaimiento radiactivo, ¿no? El decaimiento radiactivo permite, ¿sí? El radiactivo permite la transformación. El uranio es el átomo, el elemento base, puedo decir el inicial, ¿ya? Que se convierte en torio emitiendo una partícula alfa, el torio en protoactinio emitiendo partícula beta, el protoactinio en uranio, el uranio en torio, torio en radio, radio en radón, el radón se convierte en polonio, el polonio puede convertirse en plomo 214 o en astato 218, plomo sigue con su transformación y se convierte en bismuto 214. El bismuto emite una partícula alfa y se convierte en titanio 81. El bismuto puede seguir la ruta del polonio, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a plomo.
Y acá está una fotografía del uranio como mineral, cosa que se buscaba y se encontraba alrededor de 1900. Y la palabra fisión, como ustedes saben, significa romper, ¿no? ¿Ya? Fisión nuclear, por lo tanto, significa romper un núcleo. ¿Sí? Entonces yo tengo acá esto que está llamado uranio 235. ¿Ya? Es tan inestable que al chocar con un neutrón, que es alguna partícula pequeñita, el neutrón lo termina de desestabilizar, ¿sí? Lo convierte en, como dice ahí, uranio 236 y este explota, se parte, se fractura, se fracciona, el término que ustedes quieran decir, ¿ya? Produciendo bario más 4, no, 3 neutrones, ¿ya? ¿Sí? La fisión nuclear está asociada con las bombas atómicas. Eh, la bomba atómica, cuando cae, ¿no? Los registros indican que la cantidad de calor que genera, pues, es casi inmedible, ¿ya? Pero en una reacción como la que se muestra en la pizarra, llamada reacción en cadena, se forma uranio 236 y de ahí se dirige hacia otros uranio 235 y ocurre lo que se llama una reacción en cadena. La reacción en cadena toma uno, llévate dos, dos, llévate tres, tres, ya, adentro. ¿Sí? Entonces acá, esta es fisión, ¿no? La fisión significa que este uranio 235 inestable choca, finalmente se destruye, mando el isótopo 36, y continúo, ¿ya? Muy bien. Fusión significa todo lo contrario, ¿no? Fusio significa unión, unirse, ¿ya? Entonces a nivel de núcleo también ocurre este tipo de procesos. La respuesta es sí. Y un ejemplo claro para nosotros, un ejemplo nítido completamente para nosotros es, ¿qué cosa? El Sol. El Sol lleva a cada instante de su existencia lo que se llama reacciones termonucleares, ¿ya? Reacciones termonucleares, ¿sí? Y esa reacción termonuclear es aquella que está asociada a la conversión del elemento hidrógeno al elemento helio. ¿Ya? Bien, para balancear una ecuación nuclear se requiere sumar los números de masa y los números de protones de manera independiente, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? 246 cimerio más 12 me da 258. ¿Sí? Ese, esa combinación de CM246 y de C12 me van a dar el novelio 254 y me van a dar neutrones, cuántos, ¿no? Pues, si yo cuento a la izquierda 46 más 52, 58, bueno, me van a tener que dar dos canastas. ¿Ya? Van a tener que dar dos unidades, ¿no? ¿Ya? Entonces acá eso es lo que tengo. 246, me faltan 4. Entonces acá tiene que ser forzosamente el valor 4. ¿Sí? Entonces el valor 4
multiplica y hace que se iguale la expresión que está a la izquierda con la expresión que está a la derecha. Pero ahí no queda todo, ¿no? Bien, ahora, veamos la parte de estequiometría, ¿no? La ecuación química dice que un nitrógeno necesita 3 hidrógenos para formar 2 de amoníaco. Eso es completamente cierto, comprobado durante decenas de veces a nivel científico puro y a nivel ya doméstico e industrial. Entonces yo puedo decir que un mol de nitrógeno se combina con 3 moles de oxígeno para formar 4 moles. Sí, un mol de nitrógeno necesita 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de amoníaco. Ahora lo quieren más. 28 gramos porque 14 por 2 es 28. 2 por 1 es 2. Sí, pero si este nitrógeno lo expreso en masa, tendré que decir 28 gramos de nitrógeno se combinan con 6 gramos de hidrógeno para formar 34 gramos de amoníaco y eso es cierto. El ejemplo 3 me dice, por ejemplo, si mezclo 3 moles de él con 9 moles de él, me va a salir de hecho 6. Bien, veamos acá, ¿no? Está el concepto de reactivo limitante. ¿Ya? El reactivo limitante es aquel reactivo que está en menor proporción, ¿no? Entonces, cuando la ecuación está balanceada, los coeficientes que salen ahí son los coeficientes exactos para esa. Ahora, si hay un exceso de reactivo, la pregunta normalmente es, ¿y cuál es el exceso? ¿No? ¿Cuánto o cuándo vas a entregarme? Bien, entonces el reactivo limitante es el reactivo que está en menor proporción, el reactivo en exceso es aquel que está en mayor proporción. ¿Ya? Eso es absolutamente todo. ¿Sí? Dice, en la combustión completa el combustible es el reactivo limitante, ¿no? La madera, por ejemplo, el papel quizás, y el oxígeno es el reactivo que está en exceso. Bien, ahí está en dibujitos para aquellos a los que no les gusta la química, ¿no? Puedo contar dibujitos blancos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Lo de color, ¿qué color verán ustedes ahí? Verde azulado es el nitrógeno. Pero la relación lo dice acá, 1 por 3. Si tengo 1 acá o 2 acá, tiene que haber excedente, tiene que haber sobrante, ¿no? A uno no le gusta la palabra sobrante, la considera muy despectiva. Pero depende del timbre que se le dé, ¿ya? Continúo. Regresé. No estoy mal. Ya. Pureza de reactivo, ¿no? Pues, uno compra a veces, lo más notorio creo que es los medicamentos. Toma los medicamentos y en vez de hacerte mal, en vez de hacerte bien, te hace mal, ¿cierto? Y entonces tenemos acá, por ejemplo, pureza de reactivo, ¿ya? Eh, Pureza de reactivo dice, se tiene una muestra que contiene 100 gramos de óxido férrico, determine el porcentaje. 400 gramos es lo que se pide.
Y por regla de 3 simple se resuelve, ¿no? 12,5. Porcentaje de rendimiento de una reacción, bueno, el porcentaje de rendimiento de la fracción porcentual, por supuesto, que me indica qué tanto de logro ha tenido un estudiante. ¿Ya? Dice cantidad teórica en la cantidad obtenida por un producto teóricamente mediante cálculos estadísticos. Y bueno, aparece el concepto de cantidad real, ¿no? Cantidad real es lo que yo obtengo. En el enunciado se dice, si obtuvo 10 gramos, esa es su cantidad real. Si obtuvo 50 gramos, esa es su cantidad real. Bien, avanzo. A ver, no sé si habría alguna pregunta, ¿ya? Van a disculpar, de repente no me estoy dejando entender, quizás estoy yendo muy rápido, no lo sé. ¿Ya? A ver, deme 2 minutos nuevamente, por favor. Muy bien, a ver, ya, ahora sí. Ya me fui a lavar la cara, chicos, porque hace un calor acá. Me estoy quedando dormido, creo yo, ¿ya? Bien, entonces regreso a la clase. Primer ejercicio de clase. Ahora vamos a ver qué es el primer ejercicio de clase, ¿no? Dice transformaciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. Cuando están balanceadas se expresan como ecuaciones estequiométricas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo allá? Dice, en la sangre el exceso de iones hidrógeno se une a los iones bicarbonato según la ecuación química, ¿no? Ya, veamos acá. En la sangre el exceso de iones hidrógeno. Estos son los iones hidrógeno, ¿correcto? Los iones hidrógeno se van a unir al bicarbonato, que es aquel, y va a formar ácido carbónico. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se traduce esto, no? ¿Cuál es el significado de la formación de ácido carbónico? Nosotros somos organismos, ¿ya? Somos seres que requerimos, ¿correcto? Un equilibrio, un intercambio entre lo que comemos y lo que somos, ¿correcto? ¿Ya? Y entonces nuestro metabolismo genera anhídrido carbónico, eso ustedes lo saben, ¿no? ¿Ya? Y ese anhídrido carbónico eh, es un gas carbónico que no puede, que no puede estar dentro de la célula y que tiene que viajar y salir. Esta es la manera en la cual eso ocurre. El metanol se puede formar.
haciendo reaccionar. Esa es una reacción antiguísima, ¿ya? Entonces, los químicos de hace 200 años, 300, han tratado siempre de de cosas, ¿no? Encontrar cosas y cosas que se encontró, ¿no? Ya. La reacción del hidrógeno con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, como ustedes saben, es un gas tóxico, ¿ya? Y alcohol metílico o metanol ¿ya? El metanol es un alcohol recontra tóxico. En la C dice, reacciona el cloruro de sodio con el ácido sulfúrico, se forma ácido clorhídrico, ¿no? Forma sulfato de sodio, ¿sí? Y ahí está la ecuación, ¿ya? ¿Sí? Y entonces puedo ver perfectamente bien. El nitrato de sodio produce sulfuro de mercurio, acá está el nitrato de mercurio, acá está el sulfuro de sodio, ¿sí? Se va a formar sulfuro de mercurio, ¿sí? Se va a formar nitrato de sodio, ¿sí? ¿Ya? Bien. Y entonces veamos las premisas, ¿no? Ya que ahí tenemos la descripción y tenemos la ecuación química de manera correspondiente. Dice la reacción A es de síntesis e irreversible. Síntesis, cuando una reacción es de síntesis, cuando se forma un compuesto, por lo tanto, sí es de síntesis. Y cuando es irreversible, cuando la flecha va en un solo sentido. En este caso, la flecha va en ambos sentidos. Por lo tanto, no es irreversible, es reversible. ¿Ya? La primera es incorrecta. Dice, la B es redox irreversible. La B. El redox sí, pero reversible de ninguna manera. ¿Ya? La B no va a ser reversible. ¿Sí? Es completamente irreversible. ¿Sí? Luego dice, a ver, está acá. La reacción C y D son de metátesis y no redox. La C y la D son de metátesis. Retorno, ¿ya? Tengo acá que la C sí es de metátesis y tampoco es redox. La D sigue siendo de metátesis y tampoco es redox, ¿no? Entonces, ¿cuándo es metátesis? Reitero lo dicho anteriormente, ¿no? Entonces, para que ustedes vean si es metátesis, solamente fíjense, acá hay este nitrato, se va con el sodio, sí. Y este mercurio, sí, acá está. El cloro se va con el hidrógeno, sí, acá está. Y el sodio se va con el sulfato, sí. ¿Sí? Entonces, en la pregunta 1, la respuesta es la letra B. Falso, falso, verdadero. ¿Ya?
¿Alguna pregunta por si acaso? ¿Alguna pregunta? No. Ya, entonces sigo con la pregunta 2. Muy bien, en la pregunta 2, el ejercicio 2 dice lo siguiente, ¿no? El fósforo que usamos en las cerillas se obtiene de la reacción de fosfato de calcio y un compuesto químico donde el silicio se combina con el oxígeno en una proporción de 1 a 2 de acuerdo a la siguiente reacción, ¿no? La instancia se repite, eso no viene a ser, eso viene a ser una ecuación química, ¿ya? Entonces acá ha habido un pequeño error de definición, ¿no? Eso es una reacción química, no es una ecuación química, ¿no? La retrato de calcio, entonces veamos acá, ¿ya? Muy bien. ¿Pueden ver lo que estoy presentando? Si no, necesito que expresen algo, por favor. De lo contrario, como digo, Sí, se ve, profesor. no. Ay, 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 ya señorita, muchísimas gracias. Ya. Estoy hablando en sentido, pero este es el fosfato de calcio, ¿sí? Este es el dióxido de silicio, aquel es el carbón, ¿sí? Y entonces me va a formar silicato de calcio, este es el silicato de calcio, P4 es fósforo, y me va a formar monóxido de carbono. ¿Sí? Listo. ¿Qué es lo que hago? El planteamiento de las semi-reacciones de manera correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Que el fósforo 5 del fosfato se convierte en fósforo P4. Entonces, regreso acá. Un momento, espérame. ¿Qué es lo que tengo? A ver, tengo esta sustancia. Reitero, voy a traer mi máquina a la universidad nuevamente, ¿ya? Me sorprendieron el día de hoy. Este es el fosfato de calcio. En el fosfato de calcio, ¿ya? El fósforo es más 5. Y en el fósforo, de hecho, en el P4, el fósforo es 0. El planteamiento que acaban de ver dice que el fósforo 5 se convierte en P4. Pero que hay 4 unidades, por lo tanto acá debo de colocar 4. 4 por 5 es 20, acá debo de colocar 20 electrones, ¿no? Entonces, son 20 electrones perdidos, ¿ya?
Eso es lo que indica acá. ¿Ya? Un poquito que indica acá. ¿Ya? Y lo otro es el carbono, ¿no? Se convierte en carbono monóxido. A ver, un ratito, mientras van anotando de repente la resolución. Bien. Entonces, acá me indica de que el carbono se convierte en 2 más 2 electrones. La cantidad de electrones tiene que ser la misma. Acá dice 20. Acá solamente dice 2. Por lo tanto, y me da finalmente que 3 unidades de fosfato de calcio con 10 carbonos me da una molécula de fósforo sólido más 10 de monóxido de carbono, ¿no? Entonces, dice, ¿la sustancia agente oxidante es el fosfato de calcio? Sí. La que se reduce se convierte en el agente oxidante. Dice, la relación entre coeficiente de la forma oxidada y la forma reducida es 1 contra 10. No, es al revés, es 10 contra 1. Tengo 10 de la forma oxidada y tengo 1 de la forma reducida. Y finalmente dice, por cada mol de átomos de carbono se transfieren 2 moles de electrones. Sí, eso es lo que dice. Cada mol, 2 moles de electrones. ¿Ya? No sé si habrá alguna pregunta. De verdad lamento no tener la tableta, el mouse no es tan manipulable como la tableta gráfica. Ya, la otra sí puedo escribir como si estuviera en un papel. El mouse sale cosas muy deplorables. ¿Ya? Bueno, pasamos a esta pregunta. ¿Ya? ¿Sí? Dice ejercicio 3, las rutas metabólicas. Implican reacciones de reducción o oxidación, ¿sí? Reacciones redox. ¿No? En los cofactores de nucleótido de piridina. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos estructuras químicas tremendamente interesantes formando nuestro organismo. ¿Ya? Uf, tremendamente interesante, ¿no? Es decir, aquel que revisa la parte bioquímica, ¿no? De humana, animal, vegetal, etcétera, etcétera, queda, pero embelesado de la belleza como la naturaleza ha construido el mundo, por decir así. ¿Ya? Pero bien, un precursor oxidado y un producto reducido. ¿Listo? El precursor está oxidado, pero el producto es reducido. Entonces, ¿qué ocurre? Este NADP
le da su hidrógeno, pero él al mismo tiempo, entre comillas, paga el precio de quedarse sin hidrógenos. Si ven acá, el NADPH tiene un hidrógeno, y si ven acá, el NADP tiene carga positiva, que ya no tiene hidrógeno. Cuanto más hidrógenos tiene, más reducido es, ¿no? ¿Ya? Entonces repito la premisa que quizás les sea útil a ustedes. Cuanto más hidrógenos tiene, más reducido es, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? En B, ¿qué cosa ocurre? Aparece precursor reducido, ¿sí? Y producto oxidado. Aparece al revés. Pero veamos ahora acá. Acá el NAD está con carga positiva y el NADH no tiene carga, pero sí tiene un hidrógeno de más. Entonces, él está oxidado y él está reducido. ¿Por qué? Porque tiene hidrógenos o tiene hidrógenos de más o tiene mayor cantidad de hidrógenos, que sería otra forma de decirlo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Sí? Pero miren acá, acá dice lactato y acá dice piruvato. ¿Qué ocurre? Que lo que está oxidado siempre va a estar junto a algo que está reducido. Si el NAD está oxidado, esta molécula está reducida. Cuando el NAD se convierte en NAD reducido, esta molécula se convierte en oxidado. ¿Listo? ¿Ya? Esa es la ley del complemento. ¿Sí? Pasamos a C. En C yo tengo NAD. Miren acá, arriba, NAD oxidado. Se convierte en NAD reducido. ¿Sí? Y tengo acá el alfa, el glutamato, y acá tengo el alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Si él está oxidado, él está reducido. El que está reducido pasa a oxidado. El que está oxidado pasa a reducido. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, no. Es un juego de palabras muy cruel. ¿Me dejo entender, señoritas, caballeros? Probablemente sí, probablemente no. ¿Sí? Acá dice, respecto al esquema mostrado, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El NADP se oxida y se regenera a partir del NADP positivo. ¿Verdadero o falso? Eso es completamente verdadero. ¿Ya? El NADP se regenera a partir del NADP positivo. ¿Sí? Acá, según B, ¿el piruvato se oxida a lactato? No, el piruvato se reduce a lactato. El piruvato no se oxida a lactato. ¿Ya? ¿Sí? Y la tercera o la C dice lo siguiente, ¿no? En C, la formación de alfa-cetoglutarato es por acción de oxidación del glutamato, es por oxidación, regreso acá. El glutamato está junto con el NAT.
El NAT está oxidado, el glutamato está reducido, ¿no? ¿Ya? Entonces es cierto que el glutamato se oxida a alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Pregunta, por favor, ¿me dejé entender? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces, miren, en conclusión, ¿qué queda? ¿Ya? A ver, vamos a ver, voy a utilizar el lápiz. Si yo tengo así, N, el problema es con el mouse dibujar una letra está difícil, pero bueno, hay que hacerlo. Él es oxidado y él es reducido. ¿Cuál es el sustento que ustedes pueden usar con 100% de seguridad sin temor a equivocarse? El que tiene más hidrógenos está reducido. El que tiene menos hidrógenos está oxidado. ¿Ya? Entonces acá, si él está oxidado, tiene que estar junto con una molécula reducida. Si él se reduce, tiene que estar junto con una molécula que ya está oxidada. ¿Sí? Eso es solamente uno al lado del otro, ¿ya? Pasamos a la pregunta 4. ¿No? La pregunta 4 dice, la estabilidad del ion permanganato ocurre en medio ácido, ¿sí? El medio alcalino se descompone. Su estabilidad y su gran capacidad oxidante permite utilizarla en muchas reacciones. Un ejemplo de eso, el ion ferroso reacciona con permanganato de potasio en medio ácido, ¿no? Y se oxida ion férrico. ¿Qué está diciendo? Está diciendo esto. El ion ferroso se oxida ion férrico. Y el permanganato se reduce a manganeso. Bien, ¿cómo se balancea acá? ¿No? El ejercicio es bastante sencillo. El manganeso Mn2 acá está. Pero acá hay 4 oxígenos. Estos 4 oxígenos aparecen acá como 4 oxígenos, pero formando parte de la molécula de agua. ¿Listo? Pero si yo pongo acá 4 delante del agua, acá tiene que ser 8. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, yo tengo ahí lo siguiente. Ya, voy a presentar el otro. ¿Ya? Muy bien, acá está, ¿no? El permanganato con 8 hidrógenos más 5 electrones se convierte en manganeso más 2 más 4 moléculas de agua. ¿Sí? Pero el hierro se convierte en hierro más 3 más un electrón. ¿Sí? Como en el primer paso son 5 electrones, en el segundo paso solamente había un electrón, todo se multiplica por 5. De tal manera que cuando yo escriba 5 hierro 2 más un MnO4 más 8 hidrógenos se convierten en Mn2 más 5 hierro 3 más 4 moléculas de agua. ¿Listo? Entonces la pregunta dice, eh, el coeficiente de hidrógeno es 8, verdadero. Se forman 4 moles de agua por cada mol de ion permanganato, sí.
4 moles de agua por cada mol de permanganato. Sí, acá. Luego dice la suma de los coeficientes de los productos es 10. Me fijo, acá hay un 1, más 5, 6, más 4 es 10. Más 4 es 10. ¿Ya? ¿Sí? Y finalmente dice, por cada mol de agua formada, se transfieren 1,25 electrones. Y la respuesta es sí. A ver, mirando acá. 5 electrones son necesarios para formar 4 moles de agua. ¿Listo? Si yo quiero formar un mol, solamente un mol, entonces va a ser 1,25. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Profe, ¿por qué fue 1.25? Ah, ya, a ver, vamos a ver, ya, a ver. Entonces, el 1,25 es de lo siguiente. ¿Dónde está? Ah, ya. Acá está. A ver, el 1,25 es lo siguiente. Son 5 electrones. A ver, espérame un ratito. Son 5 electrones. Ya, acá falta 5 electrones. ¿Listo? Y mira que acá dice, electrones. Acá dice 4 moles de agua. Para un mol de agua, ¿cuántos electrones necesito? 5 electrones son para 4 moles de agua, ¿no? Para un mol de agua será 1,25 mol de electrones. ¿Sí? Gracias, profesor. Ya, sí. Van a disculpar, pero estoy haciendo algo que no está, según mi gusto, completamente claro, ¿no? Pregunta 5. Las reacciones nucleares implican transformaciones a nivel del núcleo. Bueno, eso es consabido, ¿no? Formación de nuevos elementos, emisión de partículas y gran desprendimiento de energía, ¿no? Entonces, se dice que las tragedias que han ocurrido en el mundo han sido por explosión nuclear, ¿no? Ya, ahí está el famoso Chernobyl, ¿sí? Ya. Pero bueno, dice la 1, cuando los rayos catódicos bombardean al nitrógeno atmosférico, se genera carbono 14. Veamos acá. 14 más 1 me da 15. Y 7 más 0 me da 7. Lo que aparezca acá tiene que ser de valor 6. Yo tengo que sumar 6 más 1. ¿Listo? Ahora. Y lo que aparezca arriba tiene que sumar 15. Porque 14 más 1 es 15. Entonces acá lo único que le queda para que sea 15 es 14. ¿Sí? Esa es la 1. La segunda, el isótopo radioactivo del carbono 14 se desintegra de acuerdo con la reacción. ¿Sí? No hay ningún problema. A la izquierda tengo yo 14, ¿sí? A la derecha tengo yo 14. A la izquierda tengo yo 6 y a la derecha tengo 7. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es que puedo anular para que en ambos lados salga lo mismo? O sea, el 6 que está a la izquierda tiene que repetirse el valor en lo que está a la derecha, ¿no? Y la única forma es colocar acá algo que sea 0 y menos 1.
Y eso es lo que sale. Esto de acá se llama emisión beta. ¿Ya? Eso se va a llamar emisión beta. ¿Listo? Bien, la 3 dice la desintegración del uranio, se forman los productos. Tengo acá 238, 236. Todo esto de acá tiene que sumar 32. Y todo esto de acá tiene que sumar 10. Pero debo de recordar que alfa es helio 42. ¿Listo? Y acá, 6 por 0 es 0. 6 por menos 1 es menos 6. Entonces, si yo le pongo el número 8 delante, voy a tener acá que 8 por 4 es 32, sí. Y que 8 por 2 es 16, sí. Pero 16 menos 1, ¿cuánto es? Bien, hasta ahí está bien. El factor que falta ahí es el factor 8. Dice acá, cuando Rutherford bombardeó una muestra de nitrógeno con partículas alfa, estoy acá, listo, alfa, bien, sumó 18, sumó 9, bien, entonces, arriba suma 18, acá tiene 1, por lo tanto acá tiene que ser 17. Arriba sumó, abajo sumó 9, 16, ¿no? Acá es 1, acá es 8, ¿no? Y entonces, ¿qué falta? Nada, está completo. Está 9 en ambos casos. ¿Ya? La pregunta 4 dice, la fusión nuclear es la combinación de pequeños núcleos en otros más grandes. Es una fuente de energía muy importante. ¿Sí? Completamente. Entonces acá resulta de que eh, protio más protio me da deuterio y una partícula que acá sale mal. Bien, entonces la A dice el producto dice en 1, el número de masa del producto formado es 14 y la respuesta es sí, es el carbono 14, ¿no? Dice en 2 la partícula emitida es beta 0 menos 1, eso es correcto. En 3 el coeficiente de alfa es 0, el coeficiente de alfa es 8, no es 0. ¿Ya? En D dice 4 se obtuvo del isótopo oxígeno 17, sí. Bien, en la pregunta en mención, la respuesta en la letra C. ¿Ya? Esa viene a ser la respuesta. ¿Sí? Esta es la pregunta 5, ¿no? 5, la respuesta, la letra C. Porque no es 6, es 8. ¿Sí? Ya. Ejercicio 6. Dice una ecuación balanceada nos muestra la relación de masa, moles y volúmenes entre reactantes y productos.
Bien, la primera, vamos a ver acá, ¿ya? ¿Qué cosa es el SOSL2? Es esto de acá, cuya masa es 135. ¿Sí? Regreso acá, le pego acá el valor 135, que es el que le corresponde como masa molar, y listo. Dice en la ecuación, se necesita tantos gramos de cloruro de sulfirilo para que reaccione con 40 gramos de agua. Pero acá es 2 por 18. Esto significa 36 gramos. ¿Listo? Entonces, 135 reaccionan con 36. 40, ¿con cuánto será? Con X. Bien, la respuesta a la pregunta eh, resulta ser 150. En la pregunta 2 dice el bióxido de manganeso, ácido clorhídrico para el cloruro de manganeso, agua y cloro. ¿Sí? Dice se necesitan gramos de dióxido de manganeso para formar 16 litros de cloro gaseoso. Acá me piden para de litros. Entonces, ¿qué es el dióxido de eso? A 87. Con 87 de ya. Con 7 gramos yo genero lo que todo el mundo sabrá, 22, para obtener 16 litros, ¿cuánto será? ¿Sí? Entonces resulta que la cantidad va a ser menor y sale el valor de 61,8. ¿Ya? Finalmente dice el ejercicio, me da la ecuación 2H6 más cloro, le echa C2H3 cloro 3 más HCl. Dice, según el principio de Avogadro, 6 litros de cloro gaseoso reaccionarán con litros de etano y se formará 6 litros de cloruro de hidrógeno, ¿no? Entonces regresamos acá. Yo tengo acá 1, acá, acá, y acá le corresponde 1 y acá le corresponde. Pero como estamos en el capítulo, en este caso, nos toca atrás, dice litros de cloro. Y si lo pongo bajo la forma de volumen molar, no falla. 3 por 22,4. Esto es 22,4 litros. Ahora sí. Es 3 por 20,4 litros. Pero dice que yo quiero obtener solamente 6
de cloro gaseoso reaccionará con saca cloro debajo del cloro. Reaccionará con, si esto es un mol, y entonces acá puedo yo tomarme la libertad de cancelar, ojo, ¿no? Probablemente lo hayan hecho, cancelo 22,4, cancelo 22,4 y digo, 3 es a 1, 3 es a 1, como 6 es a X. No sé si habría alguna pregunta, si se me entendió o no, no se me entendió. Bien. Para esa pregunta, la respuesta está en la letra D de dedo. Pregunta 7. Cuando se queman los combustibles fósiles hay emisión de gases como el anhídrido. Este anhídrido se puede cuantificar con hidróxido de sodio. Considere las siguientes opciones. Y entonces puedo ver acá una cosita. Si esta expresión, ¿dónde estás? Si esta ecuación lo pego acá, miren, a azufre oxígeno me da SO2. ¿No? Entonces dice acá, con respecto al respecto, complete los espacios en blanco y seleccione la alternativa correcta. X gramos de azufre se deben quemar para producir suficiente anhídrido para que reaccione con 50 gramos de hidróxido de sodio. Esto es hidróxido. Esto es cuál? Esto es dióxido de azufre, 32,3264. Pero ¿qué cosa es 50 gramos? 50 gramos al 8%. Significa que vamos a multiplicar 0,08. Y esto me resulta ser 4 gramos. Y entonces miro yo acá, ¿no? Si 40 reaccionan con 4 reaccionarán con X. CO2, me pide azufre. Acá es 32. Pero si me piden la décima parte es 3,2. Y la segunda es gramos de reactivo en exceso, que es cuando reacciona 5 mol con 8 mol de hidróxido, ¿no? A ver, vamos a ver un ratito. De hidróxido con 5 mol de anhídrido. Entonces, yo tengo lo siguiente. El anhídrido es el SO2.
sulfuroso. La presencia de este anhidro sulfuroso está reaccionando con el hidróxido de sodio y lo ha invitado a un mol con un mol. Dice el ejercicio que tienen 5 moles con 8 moles. Si tengo yo acá 5 moles y acá tengo 5 moles, ambos reaccionan. Pero el ejercicio dice que yo tengo 5 moles de SO2, 5 moles de anhidro y 8 moles de hidróxido. O sea que acá estoy equivocando. 8 moles. Entonces, cuando yo ponga así, tengo que elegir qué cosa voy a elegir. ¿Con quién voy a trabajar? Acá dice 8 moles. Estoy mezclando 8 moles. Pero yo sé perfectamente bien que 1 va con 1 y 5 va con 5. Entonces acá 3 moles me quedan en exceso. Un mol de sodio, o de hidróxido de sodio que diga, un mol de hidróxido de sodio es 40 gramos. Tres moles, de hecho que tiene que ser el triple. Y en esa respuesta sale justamente ¿no? ¿Ya? ¿Sí? La última dice lo siguiente, ¿no? A gramos de sal a 120 gramos de reactante. Lo siguiente. Si pongo esto me da NaHCO3. Yo sé que acá es 40, acá es 60, 64. Y ya, por lo tanto, tiene que ser, ¿sí? Ya, 60 con 40 con 60. Si pongo 320 acá, con 320 acá, de hecho que el SO2 es menor, es mayor, como quieran decirlo ustedes, respecto a 40. 64 es mayor que 40. Por lo tanto, 320 es el dato correcto. Entonces ustedes van a multiplicar 64 por... no, van a multiplicar 104, hacer la regla de 3. 104 por entre 64. Y esto me va a... Si yo tengo 5 de 1 y 8 del que está en extra, si masa con masa, uno es 40, el otro es 60. De hecho que 320 es procedente del SO2. Y bueno, en la pregunta en mención, la clave está en la letra, B de bebé.
¿Sí? Ahora, el rozamiento están a continuación y acá tienen la clave. ¿Sí? Secretario preguntas, reitero, pido disculpas, ¿ya? Porque he tenido que hacer reemplazo, ¿ya? No estaba con mis instrumentos para hacer una clase mucho más presentable, ¿ya? Si se da otra opción, sí voy a tener acá la Universidad de San Marcos, ¿no? Estoy acá en la sede de San Juan de Lurigancho. El lápiz quizás se dé una oportunidad, ¿no? ¿Ya? Muy bien, señorita, vamos a decir, Reyes, espero que se me haya entendido, ¿ya? Y reitero las disculpas, ¿ya? Gracias, Aparicio. Muy bien, ¿a qué hora acaba? A las 55, ¿no? O ya acabó, ya me pasé. ¿Ya acabó? Bueno, ya, voy a esperar hasta las 5:55, ya un minutito más para poder salir exactamente del aula, ya, y despedirme de ustedes. Posiblemente por ahí nos topemos, ¿no? De alguna manera, ¿ya? Bueno, acá en la sede sonó el timbre, a un gusto, señoritas, caballeros, salgo del aula, ya, hasta luego.